día 27 del mes duodécimo del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Padre, nos presentamos delante de ti esta noche para pedirte en el nombre de Jesús que puedas hablar a nuestra vida en estos libros. Permite que nuestro corazón se acerque a ti, Señor, y se vuelva a ti en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Ubiquémonos y me enseñan sus Biblias, hermanitos. Sus Biblias. Biblias en mano. Muy bien. Hace 15 días abordamos el primer libro de Reyes. No pude entrar al libro segundo de Reyes porque salimos hacia el penal de Izalco, pero voy a sintetizar la visión. Diríamos esto: hay una división tradicional que nosotros utilizamos para aprender de memoria los libros de la Biblia. Y así, por ejemplo, decimos, el primer bloque de 5 libros, ¿cómo se llama? Pentateuco. Y luego hacemos otro bloque que le llamamos ¿cómo? Libros históricos. Pero esta diríamos división que hacemos es una división que dijéramos virtual. Es una división de acuerdo a un interés de memorizar y de captar con mayor facilidad los libros de la Biblia. Sin embargo, a partir de su contenido, la división comienza a cambiar. Porque habría una división interna, que es la que se propone, y que arranca con el libro de Deuteronomio. Diríamos que hay una notable claridad de temas de los libros que arrancan con Deuteronomio y que terminan con el libro segundo de Reyes. Hablamos del contenido de los libros, o sea, de la teología de los libros.
de acuerdo al contenido de los libros, tendríamos un bloque de literatura que comparte una visión teológica en común. Deuteronomio, Josué, Jueces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, no así Ruth. Ruth pertenece a otro segmento que veremos más adelante, que es los escritos. Pero Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes forman un bloque que comparten una perspectiva teológica particular, que tiene características bien específicas, ya las voy a mencionar. Y a este bloque de libros que va de Deuteronomio hasta segundo libro de Reyes, se le llama la teología deuteronomista. Y se le llama teología deuteronomista porque es el Deuteronomio el libro que arranca con este bloque de libros, y la teología que se propone en el Deuteronomio es la teología que se mantiene como hilo conductor a lo largo de todos estos libros. Digamos, este forma un solo bloque interno a partir del enfoque teológico de su contenido. Diríamos que este conjunto de libros reflejan una particular manera de leer la historia de Israel. La Biblia es una unidad. Sin embargo, la unidad nunca supone que no hayan incongruencias o diríamos u otras posibilidades de leer lo mismo. La unidad puede incluir el encuentro de los contrarios. La unidad no es uniformidad. La unidad puede integrar puntos de vista contrarios, pero que en torno a un punto de referencia se congregan. Esa es la idea de Pablo con la unidad de la iglesia. La unidad no significa que todos seamos iguales. La unidad significa que somos diferentes, pero que desde nuestra diferencia cumplimos una función, cumplimos un aporte. De esa manera podemos decir que la Biblia tiene distintos enfoques, pero que conlleva a un mensaje fundamental en torno a Yahvé. Y esta, diríamos, es una perspectiva de leer la historia de Israel. ¿Cómo Israel se entiende a sí mismo? Estamos hablando que la mayoría, algunos libros se escribieron en la época de la monarquía, otros libros en su gran mayoría fueron retocados o editados o escritos en el periodo del cautiverio o posterior al cautiverio. Por tanto, Israel está viendo su historia en retrospectiva, está viendo la historia hacia atrás. ¿Por qué, habiendo entrado a una tierra bajo promesa, por qué estamos en esclavitud? Y cuando Israel quiere preguntarse, se remonta a una historia pasada, y estos libros que abarcan de Deuteronomio a segundo libro de Reyes tienen una fuerza temática compartida que permite ubicarlos en un segmento para decir, desde Deuteronomio a segundo libro de Reyes es un
es un conjunto de libros escritos en una perspectiva común, en una teología similar, y se le llama teología deuteronomista porque el Deuteronomio, que todos ustedes saben, es como una segunda ley, es como que se vuelve a repetir Éxodo en muchas de su nomenclatura de leyes. El Deuteronomio es la base que tiene esta teología o esta escuela, es la base que toma para releer la historia y comienza, diríamos, nadie, para ponerlo en ejemplo, nadie comienza a recordar por recordar, ni nadie comienza a recordar tal como fueron los hechos, nadie. Todos comienzan a recordar el pasado según ciertas claves. No hay nadie que diga, voy a recordar lo que pasó. Usted va a recordar lo que pasó, pero a partir de los lentes que usted se pone para recordar el pasado. Nadie puede recordar el pasado exactamente tal como sucedió. Cada quien comienza a recordar de acuerdo a una línea de interés que tiene. Esto es así, no hay otra manera de hacerlo. Nunca existe la historia objetiva, no existe la historia científica. La historia siempre es una interpretación parcial de lo que ocurrió en el pasado. La historia siempre es un punto de vista sobre lo que ocurrió. La historia siempre es la perspectiva del que escribe esa historia acerca de los acontecimientos. Cuando Israel comienza a querer entender su pasado, esta escuela, diríamos por llamarle así, o este conjunto de escribas inspirados en el Deuteronomio, arrancan una lectura de la historia de Israel a partir de las líneas teológicas del Deuteronomio. Una pregunta, ¿me van acompañando, hermanos? ¿Me voy dando a entender? Si no, pregunten. Si no, saque sus inquietudes, hermanitos. Antes de seguir, no sea que nos amontonemos ideas y después el no comprender esta bloquee la que viene después y luego ya tenemos un enjambre que nos es difícil desglosar y despejar. Así que en lo que he tratado de explicar hasta este momento, ¿hay claridad o hay dudas, preguntas o algún aporte que alguien quiera hacer? Dígalo en este momento, por favor, para seguir avanzando. Es que tengo unas caras que quisieran preguntar, pero vuelven a ver a los demás, a ver qué les van a decir. Así que a usted no le importa, usted pregunte, haga su pregunta y olvídese de los demás. Es su inquietud. Saque su inquietud. Y los demás, es que vean qué hacen. ¿Hay preguntas, Carlitos? ¿Cómo no diga? Entiendo que la teología esta deuteronomista es como una forma que optaron los escritores para ver el pasado, o sea, como que usaron la misma escuela literaria, por decirlo así, para poder relatar la ley que ya se había dictado en el Éxodo. Eso es lo que más o menos. Ahorita voy a describir cuál es la perspectiva del Deuteronomio que sirve como clave teológica para interpretar la historia. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bien. Digamos que la palabra clave de la teología deuteronomista es la palabra retribución. Y
diríamos nosotros entonces que vayamos a Deuteronomio. En el capítulo 27 y 28 al 30 tenemos el núcleo de la teología deuteronomista. Esto que tenemos aquí, del 27 al 30, esto es lo que ya no aparece ni en Éxodo, ni en Números, ni en Levíticos. Todo el contenido anterior a Deuteronomio, en su gran mayoría, a excepción de pequeños relatos quizá, está en los otros libros del Pentateuco. Pero del 27 en adelante tenemos los capítulos que constituyen la teología básica de cómo el deuteronomista propone a Israel que serán los años venideros. La escuela deuteronomista parte de la teología de Deuteronomio para leer el resto de la historia de Israel hasta el exilio. Y lo que tenemos en el capítulo 27 son las maldiciones. Dios convoca a través de Moisés al pueblo al monte Ebal, y ahí en el monte Ebal se leen las maldiciones. Versículo 9. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio, Israel, y escucha. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Ahí está la conciencia: Israel, pueblo de Dios. Siguiente: obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que yo te lo mando. Y luego viene las maldiciones que vienen sobre Israel si decide pasar por alto los mandamientos y los preceptos de Dios. Israel tiene una alianza con Dios. Tiene una alianza. Esa alianza, como mirábamos hace 15 días, se traduce en la ley, que contiene la voluntad divina. El desapegarnos a esa ley traerá maldición, y el apegarnos a esa ley traerá bendición. Esta es la doctrina llamada de la retribución. Lo que sembrares, eso segarás. Es la retribución. Esa es la estructura básica del libro de Deuteronomio. Ese es el andamiaje, el fundamento que se echa, y a partir de este concepto de la retribución, Israel es infiel a la ley, pues vendrá maldición. Israel es fiel a la ley, pues vendrá bendición. Sobre esa línea sencilla de pensamiento se comienza a leer la historia de Josué, Jueces, Samuel, hasta terminar con Reyes. Por ejemplo, la pregunta estando en el olvido es: ¿se habrá olvidado Dios de nosotros? ¿Será que Dios ya no quiere tener misericordia de mí? ¿Por qué estamos aquí en el cautiverio? ¿Por qué estamos fuera de la patria? Israel tiene que responder esas preguntas. Y la respuesta que da la teología deuteronomista es: hemos llegado al punto en que termina el segundo libro de Reyes. Hemos llegado a este punto porque
es el resultado de la maldición de habernos apartado de la ley de Dios. Esa es toda la síntesis de la teología deuteronomista. Nos mantenemos fieles a la alianza en la palabra y Dios marcará nuestra bendición. Más adelante ustedes van a ver que en esto de la pluralidad que les estoy hablando, ustedes van a ver que el libro de Job es una crítica dura a la teología de la retribución. Por eso cuesta entender a Job, porque la teología que normalmente permea, y no es que esto no sea verdad, esto es verdad, esto tiene su, pero hay otras maneras de cómo Dios obra que no necesariamente pasan por la ley de la retribución. Y ese es el libro de Job, que quiere responder que Dios no obra sobre leyes. Porque es lo que dice la gente, Dios tiene leyes infalibles, aún Él está sujeto a leyes, es una torpeza teológica. Dios no obra sobre leyes, Dios obra sobre su carácter. Dios puede establecer una ley, pero Él es Dios, la puede cambiar el día que Él quiera. Y ese es el reclamo de Job, porque los amigos de Job pertenecen a la corriente de la retribución. Por eso están constantemente diciéndole a Job, Job, tú has pecado, arrepiéntete y Dios te perdonará. Job, te has apartado de Dios, vuélvete a Él y Él te restaurará. Están trabajando la realidad de Job a partir de la ley de la retribución. Pero ocurre que Job plantea que Dios no le está pasando factura por ningún pecado a Job. Dios tiene un propósito, un interés. Dios está obrando una cierta obra en particular sobre la vida de Job, que los amigos no entienden. Pero eso será más adelante, que ya lo veremos en el libro de Job, cómo es que se encaja de esto. Solamente estoy diciendo que cuando Israel se encontró en el exilio, y hubo sectores de Israel que comenzaron a dudar si verdaderamente eran pueblo de Dios y si verdaderamente Dios se había olvidado de ellos. Entonces ellos responden a Israel a fin de aspirar a levantar su fe, su compromiso y su conversión. Entonces lo que escriben es una historia en la que buscan responder a Israel y decirle: la condición en la que nos encontramos es el resultado de habernos apartado de la alianza. Y esa es toda la historia. Y comienza a decirle: miren los jueces, pues. Y ustedes pueden ver la línea de jueces, que trabaja en la línea del Deuteronomio. Y es un ciclo, ¿se acuerdan? Que lo mirábamos. Israel se apartó de Dios, enojó a Dios, eso hizo que Dios trajera a sus enemigos que los oprimieran, el pueblo gritaba y gemía, y ahora Dios venía y levantaba un libertador. Y así se estructura el libro de Jueces. Sobre este andamiaje de la retribución. Pasamos ahora a la monarquía. Y la monarquía en la monarquía se asentará el mismo principio. Los reyes que se apegaron a la alianza trajeron bendición. Los reyes que se desapegaron a la alianza trajeron maldición. Los únicos tres reyes que diríamos no condena la teología deuteronomista son, por supuesto, el primero y fundamental. ¿Quién es? David.
Siguiente. Josías. Él es el tercero. Ezequías, correcto. Ezequías. Son los únicos 3 reyes que se salvan de la condena deuteronomista. Estos reyes trajeron bendición a Israel. En el caso de David, trajeron una prosperidad de llevar a Israel a la cima. En el caso de Ezequías y de Josías, sus reinados hicieron aplazar la ira divina, posponer el juicio y vivir un periodo de paz, de prosperidad y de paz. Pero en el caso del reino del sur, pues acuérdense que en la perspectiva deuteronomista está el reino del norte y el reino del sur, ¿se acuerdan? ¿Cómo se le llama al reino del norte? Israel. ¿Y la capital de Israel? Samaria. Se le llama Israel y su capital Samaria. ¿Quién es el reino del sur? Judá. Su capital, Jerusalén. Recibirá otros nombres Israel en la profecía bíblica. Se le llamará Efraín. Efraín será otra manera de cómo se le llame al reino del norte. Se le llamará Ariel, según Isaías 29. Tiene otras referencias, pero básicamente Israel es la forma como en la teología deuteronomista se hablará del reino del norte. Los 3 reyes se ubican en la línea del reino del sur. En la línea del reino del norte no aparece ni siquiera un tan solo rey que haya traído bendición al pueblo. Ni uno. Todos los reyes del norte son, diríamos, condenados por el deuteronomista. Y todos los reyes del sur también, a excepción de estos 3. Nada más. De allí, el deuteronomista condena la monarquía diciendo que los reyes condujeron a Israel al exilio por la actitud contraria a la ley, por haber roto el espíritu de la alianza. La obra deuteronomista entonces busca explicar que Israel ha llegado a esta condición del exilio en razón de haberse apartado de la alianza establecida por Dios para con Israel. Y esa es la perspectiva del deuteronomista. Por eso en el primer libro de Reyes, que normalmente se habla un poco más de los reyes del sur, y en el segundo, bueno, la verdad es que en los dos se habla de los 2 reinados, porque Elías, que está en el primer libro, es un profeta que ministra para los reyes del norte. Los reyes del norte nosotros a veces pensamos más solamente en el sur, en Judá, pero quiero decirles que la gran parte de Israel estaba en el norte, no estaba en el sur. En el sur era la minoría. El Israel en su expresión más amplia estaba en el norte. Por eso la mayor parte de profetas van a ejercer su ministerio en el norte. Es más, diríamos esto con una claridad: el movimiento profético arranca en el norte y no en el sur. Es en el norte donde Dios comienza
a llevar los profetas. Los profetas es el movimiento que durante la monarquía, ustedes se acuerdan que en Jueces el pueblo se desvía. No hay un monarca, no hay un líder. Es el pueblo quien se desvía. Dios le levanta un guía, un jefe, un juez. Y ese juez hace volver al pueblo a Dios. Pero en este momento Dios no puede levantar un guía porque ya están los reyes. Y el problema es que los guías son los que conducen al pueblo al abismo. Es el rey el que lleva a Israel o a Judá al fracaso. Entonces Dios levanta el movimiento profético para provocar, diríamos, creo yo, dos cosas básicas. El movimiento profético tiene, diríamos, tres elementos quizás. Juicio, conversión, promesa. Esos son los componentes de una palabra profética. No es cosa de adivinación. La palabra profética, Dios levanta hombres que no están ligados ni a la corte, aunque en un momento Dios va a levantar gente de la corte. Sin embargo, no es gente al servicio de la monarquía, de la corte, sino de la palabra. Por otro lado, hay una condena. La teología deuteronomista no solo condena a la monarquía, sino que condena al sacerdocio. Que son, diríamos, los dos polos de liderazgo en Israel y en Judá: el rey y el sacerdote. Ellos que tendrían que conducir a Israel hacia la alianza son quienes lo alejan. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Entonces, ante el liderazgo institucional que debería de conducir a Israel hacia la fidelidad a la alianza y vivir en la tierra en bendición, es la monarquía y el sacerdocio que aparta al pueblo de la alianza. Entonces Dios levanta a los profetas. Y lo primero que hacen los profetas es emitir un juicio sobre la condición presente de Israel. Los profetas son los portavoces de lo que Dios piensa acerca de la condición presente de Israel. ¿Qué piensa Dios del rey? ¿Qué piensa Dios del sacerdote? ¿Qué piensa Dios del pueblo? Eso es en un primer principio lo que hace el profeta. Luego el profeta convoca al pueblo a la conversión. No solamente decreta un juicio, sino que dice, ese juicio puede evitarse si nos volvemos a Dios. El llamado a la conversión, a volver a la alianza. Y una vez que el profeta ha constatado que el pueblo no se volverá al Señor, una vez que el profeta ha sido despreciado, encarcelado, golpeado, una vez que el profeta tiene claro que Israel va al castigo por su falta de conversión, es decir, no solo ha traicionado la alianza, que ya de por sí es la raíz que los conduce al abismo, sino que lo más grave es
que no quieren enmendarlo. Y esto hace irremisible la tragedia que viene a su vida. Pero el profeta no es fatalista. El profeta, inspirado por Dios, anuncia un tiempo de restauración. Que puede parecer raro porque cuando el pueblo oye un mensaje de restauración no lo entiende. Porque ¿cómo va a ser restaurado si está bien? Claro, está bien porque todavía no le ha llegado el juicio. Pero el profeta le dice, no quedará en juicio. La última palabra de Dios no es juicio, es salvación. Y el profeta hace soñar a Israel con una acción divina que va a restaurar. Y eso es lo que propone la teología deuteronomista que cierra en el libro segundo de Reyes. Israel está en el exilio, propone el deuteronomista. Israel está en el exilio porque le dio la espalda a la alianza. Y no solo le dio la espalda a la alianza, sino que terminó matando o eliminando el movimiento profético que Dios levantó para invitarlo a la conversión. Preguntas, hermanitos. Pregunte con libertad. No. Es que yo no sé todas las preguntas si es que expliqué tan bien la cosa o que no agarran nada y no hayan que preguntar. ¿Qué? Todo está chivo. Francisco. Pastor, quería que confirmara lo siguiente. Usted mencionaba que en ese entonces la palabra inclusive había sido alejada de los mismos levitas y solo era el profeta con el que se comunicaba el Señor. Entonces los levitas o los sacerdotes se sometían entonces a lo que el profeta decía o se seguían sometiendo aún al rey. Los sacerdotes estaban en línea de sujeción y sometimiento al rey, a la monarquía, ¿verdad? Claro, acuérdense que en esto habían intereses muy grandes y los sacerdotes eran sostenidos por el rey. Acuérdense, y claro, después que vino el movimiento profético, aún la monarquía llegó a tener sus propios profetas. Lo que se ha llamado en la tradición bíblica los profetas de la corte del rey. Es decir, aquellos que usando el nombre de Dios le dicen al rey lo que el rey quiere escuchar. Profetas que son no digo mantenidos, pero que reciben manutención de la corte del rey. Entonces, los reyes que alimentan a los profetas van a dar la palabra que el profeta quiere escuchar. Es decir, la monarquía, el libro de Reyes plantea que la monarquía fue la causa de la degradación espiritual de Israel. No solamente corrompieron el sistema que originalmente Dios había establecido en la Torá, que vimos hace unos días, algunos elementos que componía la nueva visión. La Torá no era un conjunto de leyes aburridas, caducas, mecánicas, huecas. La Torá era la propuesta de una nueva sociedad. La Torá era el sueño de Dios de cómo una nación sería alternativa y distinta en el concierto de las naciones, en esa franja en la que obligadamente las naciones del norte tenían que pasar al sur y el sur subir al norte, y al pasar por ahí se preguntarían, ¿y aquí por qué no hay rey? ¿Y aquí por qué la tierra no es del rey? ¿Y aquí por qué no hay ejército? ¿Y aquí la tierra por qué no se vende a perpetuidad?
¿Y aquí por qué no hay templo? Entonces, todas esas preguntas serían los insumos para que Israel diera un testimonio acerca de su Dios ante las naciones. Pero lo que propone el deuteronomista es que Israel traiciona la propuesta divina en la Torá y se levantan instituciones que no fueron sensibles a lo establecido por Dios en la Torá, sino que desviaron, trastornaron, traicionaron el espíritu original con el que Dios convocó a Israel. Dios convocó a Israel no porque Dios tenía ganas de tener un pueblo especial. O sea, Dios no convocó a Israel porque, quisiera regalarme un pueblo. ¿Va? Así que usted dice, quiero un par de aritos. Me quiero regalar un buen pantalón. No, Dios no eligió estas cosas porque tenía ganas de un souvenir. Dios convocó a una nación que encarnara la manera como Él cree debería convivir el ser humano. Convocó a Israel y lo colocó en una zona estratégicamente testimonial para que con los insumos, las herramientas, las órdenes que Dios le había dado, construyeran una propuesta de sociedad distinta. Pero en el camino Israel se corrompe, digamos. Y la monarquía corrompe el sacerdocio, corrompió a los profetas, y esa es la lectura que hace desde Deuteronomio hasta el segundo libro de Reyes. Ustedes tienen el caso del profeta Micaías, que el rey Acab quiere ir a la guerra. Y dice, bueno, y aquellos, ¿por qué me han robado aquella tierra? Vamos a tomarla. Pero Josafat se le acerca a ese señor, pero preguntémosle a Dios qué dice él. Preguntémosle pues. Y entonces pasaban todos los profetas que tenía Acab. Pasaban delante de él, mi señor, vaya a pelear, que Dios lo va a entregar. Y hasta hubo un loco por ahí que se hizo unos cuernos, ¿va? Y andaba como que es toro. Así va a ser el Señor con usted, va a derrotar a los enemigos. Y le echaba el cuerno, ¿va? Ese fue el primero que puso los cuernos. Andaba empujando a los demás con los cuernos. Esa cosa fue pregunta. ¿Y aquí no habrá otro profeta? Un profeta del Señor, de Jehová. ¿Cómo no? Dice, hay uno por ahí, pero ese solo cosas malas me anuncia. Ese no me dice nada bueno. No, mandémoslo a llamarles. Y entonces, los emisarios, en todo el camino, le iban diciendo, mira, no vayas a decir otra cosa contraria a lo que han dicho los profetas. Lo que ellos han dicho, tú tienes que decir. Y ahí ya se habla de la distinción entre los profetas de la corte del rey y los profetas de Yahvé. Los que hablan al rey, lo que Yahvé ha dicho, le guste o no le guste. ¿Verdad? ¿Más preguntas? Hermano Julio. Pastor, yo encontraba en Primera de Reyes, capítulo 15, algo que me inquietó, que está en el versículo 4. Dice, por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara a Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Lo que no logro entender es lámpara en Jerusalén, porque lo que logro ver es que está hablando de la separación de los dos reinos, y una de las partes que Jeroboam ve acá es que los de Israel van a llegar a adorar al Señor a Jerusalén. No sé si por eso se refiere. Y la otra pregunta, no sé si puedo hacer la otra. Respecto, usted hablaba de la ley y la teoría deuteronomista y mencionó a 3 reyes. Después de Salomón surge Abián y el último es Asa, y siempre en el mismo capítulo. Sí. Y dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Hablando del linaje de David. Sí.
No sé si me voy a entender. Sí. La pregunta es que ahí mencionó 3 y según yo iba a mencionar este otro porque dice que hizo lo correcto delante de Dios. Sí, solo que Asa tuvo bajones. Y usted puede verlo. Dígame el pasaje. Segundo de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 15. Primera de Reyes 15. Versículo 10. Permítame. El reinado de Asa comienza en el versículo 9. Veamos. Se dice, por ejemplo, versículo 13. Bueno, 11. Asa hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada, acabó con todos los ídolos. 13. Hasta a su abuela la destituyó de su puesto como reina madre. Derribó la imagen y la quemó. Aunque, versículo 14, no quitó los santuarios paganos y se mantuvo siempre fiel al Señor. Además llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Asa aparece como un buen rey y no solo van a aparecer Asa, van a aparecer 2 o 3 más que se va a hablar que hicieron lo bueno o comenzaron bien y luego terminaron mal. Por ejemplo, en el pasaje del segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Para que vea cómo se amplía el panorama de Asa y por qué Asa no es visto como uno de los 3 reyes grandes de Israel. Tenemos en el segundo de Crónicas, capítulo 15, del 1 al 19, digamos que tenemos ese periodo próspero de Asa, tenemos ese periodo de reforma, de renovación del pacto. Pero en el capítulo 16, él deshace lo que había hecho. Si había llevado oro y plata al templo, ahora en el 16:2 sacó plata y oro del templo y del palacio real y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. Y le mandó a decir: hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Y en el 7 se presenta un profeta, el vidente Hananí, y se presenta y le dice: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. Y le recuerda la experiencia anterior del ejército cusita que se había levantado contra él, y eran millones, y Dios le dio la victoria. Y dice en el 10 que Asa se enfureció contra el vidente, por lo que éste le dijo, y lo mandó a encarcelar. En ese tiempo Asa oprimió también a una parte del pueblo. Los hechos de Asa, desde el primero hasta el último, el 12, en el año 39, Asa se enfermó de los pies, y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. Entonces aquí tenemos un poco más ampliada la faceta de Asa, por la cual no es visto, no es considerado como uno de los grandes reyes de Israel. Y aunque ya vamos a ver que el cronista tiene una perspectiva distinta de los reyes,
pero arroja muchos detalles sobre los reyes del sur que no están contemplados en el libro de los reyes. Perdón, había otra pregunta que usted me dijo, hermano, la primera. Le decía en el mismo Primera de Reyes, capítulo 15. Ajá. La lámpara. La lámpara. Sí, no, la lámpara es una figura que utiliza el autor para hablar de la descendencia de David en el trono. Es como la descendencia de David alumbra a Israel. Es una metáfora que ya se usaba con David mismo. Cuando David ya estaba viejo y salía a la batalla, en cierta ocasión un gigante estuvo a punto de matarlo. Y uno de sus hombres, de sus valientes, intervino, librándolo a él y matando al gigante. Y le dijo a David: Señor, de aquí en adelante usted ya no debe salir con nosotros a pelear. ¿Qué pasaría si se apaga la lámpara de Israel? Entonces usted se quedará en palacio siendo eso, lámpara, y nosotros vamos a pelear sus batallas. Entonces, y es la metáfora que se usa para hablar de los hijos también, su descendencia. José. Solo un aporte con lo que decía el hermano acerca de los reyes, de esos tres. El deuteronomista hace como un parámetro acerca de la idolatría siempre, y a partir de David es como el referente que va a tener para juzgar a los reyes, si fue idólatra o no fue idólatra, en el sentido de que David nunca aparece como un idólatra, y el deuteronomista va a marcar eso desde Deuteronomio hasta Segundo de Reyes. La idolatría, en cambio, Ezequías y Josías se separan bastante de la idolatría con respecto a los demás dioses de la historia. Acuérdense que en la perspectiva de el deuteronomista, como dice el hermano José, David es el rey prototipo. Él será el parámetro a seguir. Quizá desde la óptica occidental, que es la óptica que nos ha permeado tanto para ver la Biblia, quizá a David no lo hubieran elegido, porque la óptica occidental tiene una manera tan drástica de calificar a las personas a partir del sexo. Agustín, como padre de la iglesia, impregnó la visión cristiana occidental. Les pondré un ejemplo. Estados Unidos representa esa visión occidental en su expresión pura, que ha permeado mucho la visión cristiana de este lado del mundo. Un ejemplo. Miren ustedes el escándalo macro que se hizo en relación al presidente Clinton por aquella supuesta relación sexual que tuvo en la oficina Oval. Miren cómo se generó un escándalo terrible. Bueno, imagínense, al hombre lo llevan a juicio en el Senado. Le montan un juicio por eso. Y claro, eso le va a pesar mucho. Eso afectó mucho la economía. El mundo entero se paralizó. Porque de la estabilidad política de Estados Unidos dependían muchas cosas. Hasta los campesinos de aquí sufrieron por la Mónica Lewinsky. Porque los abonos, las semillas, todo se complicó. No, fue tremendo. Yo recuerdo muy bien, porque grabamos un programa sobre eso. Ahora, mire el presidente Bush. A Clinton lo acusaba de haber mentido sobre haber tenido o no tenido una relación sexual. Y sobre eso armaron un montaje terrible.
Ahora mire Bush. Comprobado que todo lo que sostuvo y argumentó para la guerra con Irak era una mentira. Nunca fue verdad una tan sola de las razones que llevaron a invadir y a masacrar a Irak. Ni una. Ni una. Fueron bombarderos terribles. Familias enteras perdieron la vida. Un pueblo fue sometido a violencia hasta el día de hoy. No había ni una tan sola arma masiva de destrucción. Fue una mentira descarada y fue un asesinato terrible que cometió. Ahora pregúntense, ¿por qué a él no lo enjuiciaron? ¿Por qué a él no lo condenaron? ¿Por qué a él no lo llevaron a los tribunales? La perspectiva con la que se ven las cosas cambian. David, y la Biblia no va a esconder ese detalle, por lo menos la teología deuteronomista no va a esconder el tema con Betsabé, no lo va a esconder. A diferencia de la teología cronista que ni siquiera lo va a recordar. Porque la teología cronista, que ya veremos, tiene otra intención. Nunca va a hablar mal de David en nada. Y aunque el deuteronomista lo menciona, pero no es determinante a la hora de dar un juicio global sobre David. Porque David va a ser la encarnación de la lealtad pura a Yahvé. David era un fiel a Dios. Jamás encontrará usted una referencia a que David haya buscado su fortaleza en una fuente que no sea Yahvé. David era un radical de Yahvé. David era alguien para quien Yahvé era el principio y el fin. Y era un hombre pastoral hacia Israel. No se habla de David como un opresor. No se habla de David como alguien que maltrató, denigró, esclavizó a Israel. David fue un rey que, a partir de su experiencia de construir su reino, desde la pobreza, desde la marginación, desde la persecución, todo ese proceso que le llevó al trono un día, le sirvió como una fuente de riqueza de cómo tratar y valorar al pueblo y verse a sí mismo como protector, como pastor del pueblo y no como emperador sobre el pueblo. Y es la imagen de David aún en los Salmos, ¿verdad? David fue pastor de Israel. Su reinado no lo vio como ejercicio de dominio, lo vio como una labor pastoral. A partir de esos elementos que componían el corazón de David, corazón fiel a Dios, corazón pastor sobre Israel, se convierte, no es el rey perfecto, y el deuteronomista planteará sus bemoles, pero no se habla de David como una infidelidad a Yahvé, que haya encontrado en otros dioses, en un momento de su vida, la fortaleza. A partir de aquí David será el prototipo de rey. Por eso, cuando los profetas ligados a la versión histórica del deuteronomista hablen de las promesas que vienen, van a anunciar a alguien que vendrá de la raíz de Isaí. Se levantará un vástago
de la vara de Isaí. Es decir, otro hijo de David. De ahí que Jesús se va a identificar como hijo de David, porque David será en el Antiguo Testamento el prototipo de rey que Dios quiere para traer justicia y fidelidad. Fidelidad a Yahvé, justicia para el pueblo. Esa es la consigna de David. Fidelidad únicamente a Yahvé y justicia para el pueblo. David encarnó perfectamente esto, y eso es lo que le convierte en la teología deuteronomista en el prototipo de rey, que se va a convertir en inspiración para llamar a Jesús más adelante Jesús, hijo de David. Porque en una línea biológica 100%, pues David no era hijo de Isaí. Ya conocemos lo que plantea el Nuevo Testamento. José, que es él quien desciende de Judá, no María. María no desciende de Judá. No es ella quien mantiene, la mujer no es quien mantiene la genealogía de un hijo, es el hombre, en el contexto hebreo. Es José el descendiente de la tribu de David. Y es José quien reconoce a Jesús como su hijo, y al reconocerlo lo convierte en hijo de David, en términos biológicos. Pero Jesús era hijo de David, no tanto por la biología, sino más bien por el prototipo de lo que significa ser rey. Un rey que trae justicia y paz al reino. ¿Preguntas? Aunque el deuteronomista va a atribuir a la monarquía la causa de todo el fracaso de Israel, pero a la vez construye una promesa, a la vez levanta la idea de un rey futuro. Es decir, cuestiona la monarquía como institución que traiciona el proyecto de Yahvé, pero a la vez lo rescata y lo redime para hablar de un rey futuro que traerá verdaderamente paz, y ese será el Mesías, ¿verdad? El ungido de Yahvé, el Cristo. ¿Preguntas? Preguntan, hermanos, que ustedes, si no les voy a morder. Hermano Julio. Cuando se da el rompimiento de Israel en dos, Dios, Jehová, hace un pacto con David y lo mantiene con Salomón. Sí. Pero la separación empieza con Roboam, el hijo. Sí. Pero de cierta manera, él le dice de que va a intervenir en el rompimiento de Jehová, ¿verdad? Claro. El siervo. Pero también forma parte Roboam como linaje de David, o sea, de cierta manera como que se mantiene el reinado en el linaje de David, por el lado de Judá. Es que Roboam se queda en Judá. Ajá, Claro. o sea, no es en su totalidad que hay un rompimiento debido a la alianza que se había roto. Sí, es que a veces tenemos la idea, y quitémonos eso de la cabeza, quitémonos la idea que Israel, al romperse, la parte del norte era la malvada y la parte del sur era la buena. No, eso quítenselo. Esa es la perspectiva de Crónicas, que ya la veremos. Eso es lo que Crónicas plantea, tanto que Crónicas no incluye ni un tan solo rey del norte en su historia. O sea, Crónicas hace como que no existiera el reino del norte, como que jamás existió. No menciona ni un solo rey del norte. Crónicas solo habla de Reino Unido y luego se queda con el reino del sur, nada más. Hay una idea que se nos ha metido durante años a los evangélicos, que en el norte estaban los reyes malos
y abajo estaban los reyes buenos. Eso no es así. Es más, les tengo que decir que pueblo de Dios siguió siendo el norte y el sur. Los dos eran pueblo del Señor. Tanto que al reino del norte fue al que más profetas le envió. Dígame. Él recibe el reinado, pero al mismo tiempo me parece de que él no escucha a los ancianos, sino no había una razón por la cual se siguiera heredando el reinado de David, mas sin embargo, por ese lado queda reinando Judá. Es que digamos Roboán sigue a cargo de Judá por la promesa de Dios a David. Es decir, si Dios no le hace, para que me entiendan esto, si Dios no le hace esa promesa a David, lo que hubiera pasado con la dinastía davídica es lo que pasó con Saúl. David y su familia hubieran desaparecido del trono de Israel y de algún otro lugar Dios hubiera levantado rey para todo Israel. Judá queda como reino independiente porque Dios va a honrar la promesa de David. Promesa que no le hizo Saúl. Promesa que nunca le planteó a Saúl. Pero con David Dios se comprometió. Porque David le dijo, te quiero hacer una casa. Y Dios le dijo, no, yo te voy a hacer casa a ti. Y hoy te prometo que nunca faltará descendencia en tu trono. En el trono de Judá. En el trono de Jerusalén. Pero para que se cumpliera esa promesa, cuando un segmento de Israel se desprende, habría entonces que crear un reino para que esa promesa se cumpliera, y ese fue el reino de Judá. Pero Israel como tal se desprende de la casa de David, que eso será Judá, la casa de David, ¿verdad? Y el resto de tribus se van aparte a seguir lo que eran antes, la nación de Israel, y a nombrar sus propios reyes. Si Dios, repito, no hace esa promesa a David, lo que hubiera pasado es que David, si hubiese muerto, tal vez un hijo suyo hubiera tomado el trono, pero Israel lo hubiera quitado, se hubiera desaparecido, y se hubiera nombrado un nuevo rey para todo Israel, a saber de dónde. ¿Verdad? No sé si quedó claro, hermanito. ¿Quedé clara en la respuesta, hermano? Bien, ¿preguntas? Yo no sé por qué me preguntan. No creo que no hayan preguntas. Yo creo que nadie va a pensar que usted no entiende. Si es una pregunta. Aquí es donde debe preguntar. Deje de andar preguntando. Mira, y aquella anda con fulana. ¿Qué le importa de la Biblia? Pregunte. Mira, y aquel que onda, anda encima de aquella. ¿Y qué le importa de la Biblia? Pregúnteme aquí. Las preguntas que debe hacer no hace. ¿La vida de quién quiere saber? En el exilio. Porque sí, se escribe el deuteronomista para preguntarse ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos llegado a perder la tierra? ¿Cuál es la explicación de por qué estamos lejos de la tierra? ¿Por qué estamos como Joaquín, papá? Por eso leí ese pasaje al final. Porque esa es la condición de Israel en el exilio. No solo del rey, de todo Israel. Se ha logrado establecer, se ha logrado acomodar, está ahí comiendo tranquilo en la mesa del rey. Judíos se han establecido, son comerciantes, son negociantes, aún llegan a la corte. Pero ¿y por qué estamos aquí no en la tierra nuestra? El deuteronomista responde, es por esto. Porque desde el principio se dijo, bendición, maldición, como respuesta a la alianza, y fuimos infieles y por eso estamos aquí.
Pregunte. En la clase pasada usted habló acerca de la alianza, también explicó eso, Sí. que la actitud de Dios al presentar la Torá como ley era para, así como usted dijo, crear una sociedad que fuera testimonio del Dios al cual lo respaldaba. Pero mi pregunta es esto: dentro de la línea de los reyes, hubieron reyes que sí cumplieron quizás en parte de estar fieles a Dios, y los que usted dice, los que tampoco estuvieron fieles a Dios. Pero también había casos particulares que se mantenían dentro de la alianza, y no sé si yo estoy equivocado acá. Por lo menos en el caso del viñedo de Nabot, no sé si estoy mal. Nabot consideraba que él no podía vender la tierra, y Nabot pierde la vida por no vender la tierra, pero no la vendía porque el rey de sus antepasados prohibía hacerlo. Solo que Nabot no fue rey. No, pregunto, Sí. pero lo hablo de forma particular. Eso eran los reyes, pero personas que no eran reyes, pero sí en forma No, particular, claro, es que había el pueblo, dentro del pueblo había gente que se mantenía en que se eso. mantenía en la alianza. Es que esa era regla, ¿cómo decirle? Lo que sucede es que para nosotros esto es palabra de Dios en términos espirituales, pero para Israel esto era la ley como la ley de tránsito, como la ley laboral, como el derecho tributario, como el código de familia. Entonces era parte de su normativa jurídica. No es que estaban guardando la palabra. O sea, claro, no es que estaban siendo fieles a la alianza y querían preservarlo, no. Era la normativa jurídica en la que se movían. Ninguna sociedad se puede mover sin un marco jurídico. Tienen que haber leyes que normen. Entonces, el asunto es que para nosotros esto es palabra de Dios a nuestra vida, pero para Israel, más que una palabra de Dios, era el marco jurídico en el que ellos se movían. Era su código de familia, era su código de trabajo, era su código de economía, por eso son leyes de distintas cosas, porque normaban cada aspecto de la vida. Entonces, más que preservar una ley porque quieren honrar a Dios, era preservar la ley que ha gobernado durante siglos. Francisco. Pastor, en el caso de Jehú me gustaría que me ampliara más. Él recibe un llamado, recibe el celo de Jehová y acaba con la descendencia de Acab, acaba con Ocosías, acaba con Joram, y después se ve un Joacás que es rey, hijo de Jehú. Entonces significaría que se rompió la línea de reinados, que era por de herencia, se puede decir de esa manera, y surgió un nuevo rey. O quisiera que ampliara, porque he leído todos esos capítulos y nunca me quedó clara esa idea. En el reino del norte, la sucesión al trono se dio distinto que el reino del sur. En el reino del sur, la sucesión al trono pertenecía de manera inamovible, sí, pero sin excepción, línea davídica. Tenía que ser un descendiente de David. No podía subir al trono de Judá quien no fuese descendiente de David. En el reino del norte no fue así. Por eso es que en el reino del norte hay un pasaje en la Biblia, apenas 3 capítulos, donde aparecen casi 7 reyes, 7, 8 reyes. Porque en el norte se dio la conspiración, el asesinato y el nuevo rey. ¿Verdad? En el reino del norte no se manejó la sucesión al trono como criterio fundamental. Claro, el que estaba de rey quería poner a su hijo, pero si ponía a su hijo, quedaba, no importa. Pero podían conspirar a alguien que no tenía nada que ver con su familia, matar a la familia real y quedarse como rey. Y eso se dio con frecuencia en el reino del norte. ¿Verdad? Claro, el caso de Jehú es uno de los casos más emblemáticos por un lado, porque representan la radicalidad de un rey que cumple la palabra exactamente. Pero por otro lado se nos presenta a Jehú enigmático, porque las cosas que hizo las llevó hasta tal punto
aparece que trajo a Israel, como dijéramos, no sé cómo llamarle eso, trajo a Israel una realidad, no sé cómo decírselos, trajo como una mala suerte, una especie de mala suerte, trajo como una especie de que Israel no disfrutó de la victoria al final, trajo una sensación de derrota al final, porque la radicalidad de Jehú fue extrema. Es más adelante se va a hablar que Dios va a castigar a la casa de Jehú por la extrema violencia de Jehú. O sea, es cosa enigmática también. Una pregunta para terminar, hermanitos. Versículo 30. Dice, el Señor dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutado lo recto ante mis ojos, e hiciste la casa de acá conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero también ahí le dice, o sea que más adelante le menciona a Jehú de que él se le va apartando. Dice, pero Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor y Dios de Israel y con todo su corazón, ni se apartó del pecado que Jeroboam había hecho cometer a Israel. Claro. O sea que ese fue el motivo por el cual Jehú es separado de la promesa que le hace el Señor. Porque ahí le hace una promesa. Sí, pero más bien, ¿cómo decirles? Era complicado revertir todo lo que... Si David era en el reino del sur el prototipo, Jeroboam era en el reino del norte. Claro, Jeroboam era un estratega político muy grande, porque lo que Jeroboam hizo fue independizar política y religiosamente al reino del norte de Judá. Porque el temor de Jeroboam era que el corazón de los israelitas se volviera a la familia de David. Pero tendría que independizar. Entonces, primero, hace de Samaria la capital del reino, en respuesta a Jerusalén. Segundo, edifica un lugar sagrado, si no me recuerdo, en Dan, donde construye dos toros sagrados. Y se convierte ese lugar en el nuevo lugar sagrado. Israel ya no irá al templo de Jerusalén, sino que tendrá su propio lugar sagrado. Porque Jeroboam dice, cuando vaya el pueblo a Jerusalén, de tanto ir, poco a poco se van a ir enamorando otra vez de Jerusalén, y de repente va a volver otra vez Israel. Entonces independiza política y religiosamente al reino del norte. Jehú no podía revertir todo. Es que Jehú tuvo un llamado para revertir el reinado de Acab y de Jezabel. Y la parte de Jezabel y de Acab la cumplió a fidelidad. Pero revertir hasta el origen ya era, creo yo, se requería más vida, más tiempo, más claridad profética. Y no siempre un hombre puede hacerlo todo en el tan corto tiempo de vida que le queda. ¿Preguntas? Bien, llegamos hasta aquí, hermanitos. Pónganse de pie, vamos a despedirnos. Recuerden, mañana reunión de servidores y servidoras normal
Las hermanas a las 5:30 están convocadas. La vigilia para las que van a ir al lanzamiento es mañana, ¿verdad? Así que